Hola niños y niñas, bienvenidos a una clase más de Escuela Dominical. Nos alegramos muchísimo que estén con nosotros este día. Gracias a Dios que aún en medio de la pandemia tenemos la oportunidad de podernos reunir, de aprender más de la palabra de Dios. Así como nuestros padres o algún familiar ya puede ir a la iglesia, nosotros también podemos aprender aquí desde casa a través de Escuela Dominical en línea de la palabra de Dios. Y esa es una gran bendición. Así que como domingo a domingo los invito a que oremos para que dejemos esta clase en las manos del Señor. Amantísimo Dios, te damos muchas gracias, Rey amado, porque nos permites este domingo una vez más tomar una clase más de escuela dominical, porque sabemos que es tu voluntad que aprendamos de ti, que te conozcamos, que conozcamos a tu Hijo Jesucristo y que sepamos en nuestro corazón y nuestra mente que Él es tu Hijo, que tú lo enviaste para salvarnos y para darnos vida eterna a través de Él. Te bendecimos y te damos muchas gracias. Te pedimos por cada uno de los maestros de escuela dominical, te pedimos por cada uno de los alumnos de escuela dominical y por todas sus familias, Padre, porque les sigas guardando en medio de la pandemia, porque nos sigas acompañando, Señor, y porque nos dejes ver tu mano poderosa una vez más. Amén. Muy bien, niños y niñas, para comenzar nuestra clase vamos a repasar. En los últimos domingos, 4 para ser exactos, hemos estado viendo sobre los evangelios. Sí, conocimos sobre Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y estuvimos viendo cómo cada uno de ellos tenía a Jesús como mensaje principal, pero cada uno le daba una perspectiva diferente. En la primera clase de los evangelios vimos cómo Mateo reconocía a Jesús como Mesías y Rey. Marcos nos muestra a Jesús como el siervo perfecto. Lucas nombra a Jesús como Jesús, Hijo del Hombre. Y en cuarta posición está Juan, mostrándonos a Jesús como nuestro Salvador. La unidad que estamos estudiando es sobre los evangelios y el libro de los Hechos. Ya estudiamos los 4 evangelios. Ahora, como dice el nombre de la unidad, vamos a aprender sobre los Hechos, conocido también como Hechos de los Apóstoles. Y el nombre de la clase de hoy es la difusión del Evangelio. Aquí quiero que nos detengamos un momentito y pensemos qué es difusión. Piénsenlo ustedes. Difundir es como esparcir algo, como extenderlo, como regarlo. Entonces, cuando hablamos de la difusión del Evangelio, es que queremos compartir el Evangelio. Y Jesús había dado la tarea a todos sus discípulos que compartieran el Evangelio, que es lo que vemos en el libro de los Hechos. Hoy vamos a conocer cómo todo esto comenzó a suceder, cómo comenzó a pasar. Todo esto comenzó en la región de Israel, donde vivía el pueblo de Israel, que es el pueblo elegido de Dios, el pueblo donde nació Jesucristo. Lo que significa que los primeros creyentes, primeros que creyeron en Jesucristo como Salvador, fueron los israelitas o los judíos. Y como lastimosamente los judíos tenían una venda sobre sus ojos, no pudieron todos reconocer a Jesús como Señor. Entonces comenzaron a perseguir a los primeros cristianos. Esta persecución hizo que ellos, los primeros cristianos, tuvieran que escapar de Israel y tuvieron que irse a otras regiones cercanas. Y esto resultó ser bueno porque lograron que el mensaje de salvación transmitido en los libros de los evangelios pudiera ser escuchado y conocido por muchas otras personas, así logrando que muchos creyeran en Jesucristo como Salvador. Si recordamos, la palabra evangelio significa buenas noticias. Entonces los primeros creyentes llevaron buenas noticias a todos los pueblos vecinos y luego se esparció por todo el mundo para conocer que Jesús es nuestro Señor. Primero tenemos que saber también cómo se les conocía a los primeros cristianos. Cristianos somos todos los que creemos en Cristo Jesús como Salvador. Y a estos primeros cristianos, nosotros hoy en día los conocemos como la iglesia primitiva, que en otras palabras es como la primera iglesia, la iglesia como se inició. Como les decía recién, la persecución de los cristianos comenzó con un evento triste. Esteban, que era un creyente en Jesús y que lo predicaba, fue apedreado. Y aquí en este momento marcó como el inicio de la persecución de toda la iglesia primitiva. Pero veamos cómo es de maravilloso Dios, porque también aquí se empezó a cumplir una promesa que Jesús dio justo antes de partir al cielo. Jesús dijo en Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En aquellos tiempos el pueblo judío, como les decía yo, que era la mayoría de los cristianos que existían, eran muy celosos de compartir cualquier información o cualquier
cualquier relación que no fuera con los judíos, con el pueblo que ellos conocían como los gentiles. Los gentiles eran como los romanos, los griegos o cualquier país vecino que no fueran judíos. Pero como estos primeros cristianos huyeron hacia esos países, comenzaron a predicarles sobre las buenas nuevas de Jesús. Entonces aquí comenzaron a romper una barrera que existía de los judíos hacia el pueblo gentil. Y a través de hombres como Pablo, podemos ver cómo Dios comenzó a dar las buenas nuevas de salvación y cómo Dios se manifestó para llevar la salvación y ponerla disponible para todo el mundo. Ahora, piensen ustedes, ¿por qué se llamará el libro Los Hechos de los Apóstoles? Pues precisamente como lo dice el nombre del libro, el libro registra lo que hicieron, o sea, los hechos de los apóstoles, o sea, los primeros seguidores de Jesús. Lo que pasa en este libro se registró por Lucas y comienza a relatar lo que pasó justo después de que Jesús dejara a sus discípulos en la tierra. Las primeras reuniones que tuvo la iglesia primitiva se dieron porque los primeros creyentes estaban muy ansiosos, estaban deseosos de que se cumpliera la promesa que había dado Jesús también, como leímos antes en Hechos 1:8, sobre la llegada del Espíritu Santo sobre ellos. Por lo que ellos se mantenían juntos mucho tiempo y tenían en común, dice la palabra, todas las cosas. Esto lo encontramos en Hechos 2 del 44 al 47. Solo lo voy a mencionar ahorita. Dice que ellos en aquellos tiempos compartían el pan, se cubrían todas sus necesidades unos a otros, tenían un gran amor entre ellos y estaban, además de compartir lo material, principalmente compartían la palabra de Dios y querían compartir ese tiempo de oración para la llegada del Espíritu Santo. El libro de los Hechos marca que para la iglesia primitiva lo que ellos estaban esperando, la llegada del Espíritu Santo, sucedió de una manera gloriosa. Realmente es un evento que Dios nos bendijo a todos mucho con él, porque hoy en día, como dijo Jesucristo, Él no nos dejaría solos. Él nos dejó al Espíritu Santo y fue a partir de ese día, del día de Pentecostés, que llegó el Espíritu Santo, descendió sobre los primeros creyentes y nos acompaña hasta el día de hoy. Luego de haber vivido esto tan hermoso, Pedro predicó a más de 3,000 personas que fueron salvas. Todas creyeron que Jesús es el Salvador. Y así poco a poco, si leemos el libro de los Hechos, vemos cómo día a día dice que se iban sumando más y más creyentes. Día a día se iban sumando más creyentes. Este crecimiento de la iglesia primitiva hizo que los fariseos, o sea, los líderes religiosos de los judíos, estuvieran muy furiosos y comenzaron a perseguir y a maltratar a los creyentes. Algunos los metían en las cárceles, a otros los apedreaban, los lastimaban. Y como leemos en Hechos 8:1, esto generó que muchos creyentes huyeran. Vamos a leer. Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Pero miremos qué bonito lo que dice el versículo 4 del capítulo 8. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio, o sea, dando las buenas noticias sobre Jesús. Ahora vamos a saltarnos un poquito más adelante en el capítulo 11, versículos 19 al 21. Ahí vamos a ver qué pasó con estos primeros perseguidos. Dice, versículo 19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Este versículo, el número 21, me parece algo muy interesante, porque dice que la mano del Señor los acompañaba. O sea que cuando nosotros hablamos a alguien sobre el evangelio, sobre Jesucristo como el Salvador, el Señor también está con nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros y ayuda para que esas personas puedan conocerle y puedan tenerle como Rey y Salvador. El Espíritu Santo y el Señor Jesucristo son los que se encargan de hacer
de poner ese sentimiento en nosotros para que podamos tenerle y reconocerle como Señor y Salvador. Entonces miren qué interesante cómo la persecución que se suponía que iba a detener por completo la predicación de la palabra de Dios y de Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo, Dios lo usó al contrario para difundir el Evangelio. Entonces vamos a ver un poquito más de geografía ahorita. Geografía es donde nos ubicamos en el mapa y vemos en qué lugares, en qué sitios los judíos estaban compartiendo las buenas nuevas de salvación. Ya habíamos visto en el capítulo 8, en el versículo 1, que dice que todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Más adelante, en el versículo 4 y 5, dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Vemos también en Hechos 11, 19 al 21, cómo iban a Chipre, a Antioquía y a Fenicia. Sigamos más adelante, vamos hasta el capítulo 13. En el versículo 4 en adelante dice: ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Dice el versículo 6: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar-Jesús. Ahora saltémonos un poco más adelante hasta el versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge, de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entraron en la sinagoga un día de reposo, y se sentaron. Seguimos viendo en el capítulo 14, versículo 1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, y asimismo de griegos. Saltemos hasta el versículo 5. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Aquí podemos ver que los seguían persiguiendo, los seguían atacando. Esto hacía que siguieran huyendo, pero también mientras huían, siempre predicaban el evangelio. Seguimos leyendo sobre otros lugares que los apóstoles visitaron. Vamos al capítulo 17. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. En el versículo 2 dice: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. Cuando dice discutió, es que compartían la palabra. Ahora vamos a ver en versículo 6, dice: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. ¿Ven cómo dicen? Al mundo entero. Saltémonos al versículo 10, dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Ahora saltémonos al capítulo 19, versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Vamos al capítulo 20, versículos 4 y 6. Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos
y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Ven, en todas estas citas bíblicas de Hechos encontramos más de 22 ciudades por las que los discípulos viajaron. Estos primeros discípulos eran grandes hombres muy apasionados por Jesucristo. Entre ellos conocemos a Pablo, a Pedro, a Timoteo, a Filemón, a Bernabé, a Silas y Felipe. Todos ellos fueron grandes predicadores de la palabra de Dios. Podríamos decir que ellos fueron los primeros misioneros. Y esta misma pasión sobre difundir el evangelio se mantiene hasta el día de hoy. Incluso lo podemos ver en nuestra querida familia misionera que tenemos en Colombia, en nuestras cápsulas misioneras. Justo ahora vamos a conocer más sobre ellos. Buen día, niños y niñas, de nuevo en nuestra cápsula misionera conociendo acerca de las misiones. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de Macedonia. Macedonia es un pequeño país que se encuentra en Europa. Hasta Macedonia se fue nuestra misionera Marixa Domínguez. Porque somos niños con un corazón misionero, vamos a repetir nuestro lema 3 veces. Nuestro lema es: las misiones se hacen con las manos de los que dan, las rodillas de los que oran, los pies de los que van y las iglesias que los envían. Porque somos niños con un corazón misionero, nuestro lema es: las misiones se hacen con las manos de los que dan, las rodillas de los que oran, los pies de los que van y las iglesias que los envían. Porque somos niños con un corazón misionero, nuestro lema es: las misiones se hacen con las manos de los que dan, las rodillas de los que oran, los pies de los que van y las iglesias que los envían. Y nosotros apoyamos las misiones orando y ofrendando. Cierren sus ojitos que vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por todos los misioneros que van a diferentes partes del mundo donde hay muchas almas no alcanzadas para darles las buenas nuevas de salvación. Sabemos que los misioneros se sacrifican porque van a otros países donde hay otras culturas. Algunos van toda la familia, el esposo, la esposa y los hijos, pero hay otros que no se han casado y van solos, dejando acá también a sus padres, a su familia. Todos dejan a sus amigos, su congregación, pero tienen un gran amor por las almas no alcanzadas y el deseo de cumplir la gran comisión. Bendice, Señor, a todos los misioneros. En esta mañana te estamos pidiendo especialmente por los misioneros en África, en Turquía, por nuestra familia Álvarez Sandoval, que están en Colombia, y especialmente también te pedimos por la hermana Marixa Domínguez, que se encuentra en Macedonia. Guárdale, Señor, en el hueco de tu mano, que nunca les falte nada. Te damos gracias por esos misioneros valientes. En el nombre de Jesús. Amén. Seguidamente, ve a buscar tu ofrenda y deposítala en tu alcancía misionera. Recuerda que puedes enviar tus fotos a nuestra página de Facebook, Escuela Bíblica Dominical Canaán, y darle like a todo lo que te guste de nuestra página. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Escuela Dominical Iglesia Canaán, y envía tus fotos de evidencia al grupo de tu sección de Escuela Bíblica Dominical en casa. Ahora juntos vamos a conocer un poco más sobre la misión de Macedonia con la hermana Marixa Domínguez. Dios te bendiga. Hola, niños y niñas, ¿saben que
transporte aéreo donde llegan aviones y esos aviones nos llevan a cualquier parte del mundo. ¿Qué les parece si nos vamos de viaje en una cápsula misionera? Hola niños de la iglesia Canaán, allí en Tegucigalpa. Aquí les saluda Marixa Domínguez. Yo soy misionera de Honduras en Macedonia. Ya en unos cuantos meses estaré cumpliendo 4 años de estar en esta nación. Pues Macedonia es un país con un poco más de 2 millones de habitantes y aquí hay diferentes culturas. Están la cultura macedonia, la cultura albanesa y la cultura gitana. El trabajo en el cual yo estoy desarrollando es un ministerio infantil a nivel nacional. Así es que trabajamos con todas las culturas desarrollando ministerio. Por ahora, debido a lo que está pasando, a lo que está sucediendo, también estamos haciendo videos para enviarle a los niños y para que ellos se puedan conectar y seguir escuchando de la palabra de Dios. Como ven, no está siendo fácil, pero los niños tienen que aprender y seguir conociendo más de la palabra de Dios. Y bueno, aquí no existen las tortillas, aquí no conoce nadie los plátanos, nadie sabe qué es eso. Tampoco se comen los frijoles, los frijolitos que comemos nosotros allá en Honduras. Se come mucho yogur, el yogur natural, sin sabor y sin nada. Entonces, todos los días en la mañana se toman un vaso de yogur. También unos panecitos con espinaca. Esta nación está en el centro, así que no tiene ninguna salida al mar. Es frontera con Grecia, es frontera con Bulgaria, con Albania, con Serbia. Y está entonces en el centro. Y bueno, aquí la cultura es un poco diferente porque los niños no pueden ir a la iglesia si no van con sus padres, porque el niño no puede andar solo en la iglesia, inclusive aunque tenga unos 11, 12 años, no es permitido predicarles la palabra a un niño sin la autorización de un padre. Así es que el mundo aquí es totalmente diferente. Dios ha abierto puertas. En estos días nosotros hemos ido a visitar a los niños y les hemos llevado algunos regalos porque han comenzado recientemente las clases, siempre en línea, ¿verdad? Y Macedonia es una nación que tiene diferentes religiones. Una de ellas es la ortodoxa. Esa es la mayoritaria, pero también están los musulmanes, que es una forma diferente también como en otras naciones o en otros países. Y los gitanos no tienen una religión o una adorar en alguna forma de acuerdo a lo que ellos piensan. Pues esta es la vida aquí en Macedonia. Dios me está permitiendo discipular a 2 jovencitas y es algo donde el Señor permite de que sigamos trabajando y desarrollando un ministerio lindo y maravilloso. Así es que yo les animo a que puedan orar por esta nación, por Macedonia, que puedan pedirle al Señor que Dios me dé sabiduría y que podamos desarrollar un ministerio de trabajo aquí con los niños. Y decirles algunas frasecitas en macedonio. Bochi blagoslovi significa Dios le bendiga. Zdravo nasite, hola a todos. Priatno segledame naskoro. Adiós y nos vemos pronto. Bendiciones. Bueno, ya conocimos como desde los primeros cristianos en la iglesia primitiva hasta el día de hoy, la palabra de Dios se sigue difundiendo. Todos podemos ser parte de esta difusión, todos podemos ayudar. Si tú quieres que alguien conozca de Dios, puedes compartirle nuestros videos de escuela dominical. O tú mismo puedes hablarles sobre cómo tú conoces a Jesús, las cosas grandiosas que Él ha hecho por nosotros y cómo Él nos ama. Donde quiera que estemos, siempre hay personas alrededor nuestro que tienen necesidad de conocer sobre Jesús. En nuestras escuelas, en nuestros trabajos, aún en la misma iglesia, en nuestros vecindarios o en nuestras familias. Entonces debemos siempre mantenernos orando, mantenernos conociendo sobre la palabra de Dios, leyendo la Biblia, para que en cualquier oportunidad que tengamos
podamos transmitir las buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas se trata de contar lo que los primeros creyentes vieron, lo que vieron con sus ojos. Ellos lo vieron con sus ojos, pero nosotros hoy lo tenemos como fe, que Jesús murió en lugar de nuestro por nuestros pecados, y que Jesús resucitó al tercer día, y que además el mismo Jesucristo que resucitó, Él volverá por nosotros y por su pueblo, cumpliendo todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Ser creyente significa creer en Jesús. Eso significa creer en Cristo Jesús. Entonces, ya sea que tú no lo hagas, que tú no creas todavía en Jesús, hoy puedes hacerlo. Dios quiere que lo hagas. Que tú estés viendo este video este día no es una casualidad. Dios quiere que le conozcas. Dios quiere que tengas una relación con Él. Y así, entre más personas le conozcan, entre más personas se relacionen con Dios, más van a poder difundir más el Evangelio. Y más personas seguirán creyendo en Dios, creyendo en Jesús como nuestro Salvador. Y ese es el único deseo que tiene Dios para nuestras vidas, que pasemos la eternidad con Él, que no estemos separados de Él por siempre. Así que los invito a que oremos una vez más para despedir la clase y que podamos ponernos en manos del Señor. Amantísimo Dios, gracias, Padre, por habernos enseñado este día cómo los primeros cristianos, Señor, te conocieron y cómo, Padre, se aferraron a tu verdad, a la salvación que tú nos das a través de Jesucristo, y cómo, Padre, con esa gran alegría, Señor, la pudieron compartir con otras personas, y hasta el día de hoy, Señor, hoy seguimos escuchando, Padre, esas buenas noticias, esas buenas nuevas del Evangelio, y tú las has traído a nosotros hoy, Señor, porque tú quieres que estemos contigo, tú quieres que también contemos estas buenas nuevas a otras personas. Por eso te agradecemos y te pedimos que nos uses, que nos lleves a donde tú quieres, Padre, que se conozca de ti. Sabemos que todo el mundo debe conocerte, Señor, y todos te necesitamos, Señor. Ya sea que estemos sanos o estemos enfermos, tú quieres que pasemos la eternidad contigo, Señor, y por eso te agradecemos, te bendecimos y te adoramos por siempre. Amén. Ok, niños, recuerden que estamos usando nuestras alcancías misioneras que hicimos en nuestra clase anterior. Ahí vamos a guardar nuestro dinerito de ofrendas para misiones y se lo vamos a estar enviando a nuestras familias misioneras. Así que los animo a que semana a semana vayan guardando el dinero ahí, ofrendando para las misiones. Recuerden que con ese dinero la palabra de Dios también ayuda para que se difunda en otros lugares donde no se conoce sobre Jesús. Les invito a que todos oremos también por los misioneros y en esos tiempos difíciles también que las personas puedan conocer a Jesús y la labor y la obra que Dios hace en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Recuerden llenar y participar las preguntas de evaluación de la clase. Los esperamos ver en nuestra próxima clase. Les queremos mucho, niños y niñas, y esperamos que todos estén muy bien y que nos podamos ver pronto. Chao.